el área de la calidad. Y después vamos a ver tal vez como otra herramienta, un tipo de gráfico del que ya hemos hablado, pero tal vez no hemos interiorizado muchísimo, ¿ok? Entonces ya saben, cualquier duda, consulta que tengan, me avisan, cualquier comentario, todo es bienvenido, ¿ok? Entonces, primero, hablemos un poquito de Seis Sigma, ¿ok? También conocido como 6 y ese simbolito que ven ahí, que es un sigma o Six Sigma en inglés. Ok, primero les voy a hablar un poquito yo y después vamos a ver ya en sí lo que viene en la presentación, ¿ok? Dice, Six Sigma o Six Sigma es una metodología de mejora de procesos enfocada muchísimo en reducir la variabilidad y eliminar defectos por medio de la utilización de herramientas estadísticas y análisis de datos. Seis Sigma, como dato curioso, que de hecho creo que viene en la presentación también, nace en los años 80 en Motorola y luego es impulsada por una empresa llamada General Electric bajo el liderazgo de un señor que en aquel momento se llamó Jack Welch, si no me equivoco. ¿Ok? ¿Qué significa sigma? Bueno, en estadística, como vimos el módulo pasado, sigma representa lo que viene siendo desviación estándar, ¿verdad? Ojalá que se acuerden. Es decir, qué tanto se van a dispersar los datos respecto al promedio que estemos trabajando. Seis sigma dentro de lo que es el área industrial se utiliza para muchas cosas, ¿ok? Entre ellas, reducir defectos en lo que vienen siendo líneas de producción, disminuir desperdicios, mejorar tiempos de ciclo, reducir reprocesos, optimizar costos y también lo que viene siendo mejorar la satisfacción del cliente. Por ejemplo, se me ocurre, si una empresa produce piezas mecánicas y digamos 500 de cada 10, no, de cada 10.000, no, de cada 100.000 salen defectuosas, Six Sigma lo que haría sería buscar reducir esas 500 piezas a casi cero mediante ciertos análisis, incluidos el de causa raíz. Six Sigma, no les voy a adelantar mucho, utiliza una metodología de MAIC que básicamente significa define, mide, analiza, mejora y controla. Pero eso lo vamos a ver ahorita porque si viene en la diapositiva. ¿Ok? Seis Sigma, al igual que lo que vienen siendo, podemos compararlo tal vez con normas ISO, tiene ciertos niveles de certificación. Nosotros podemos certificarnos en Seis Sigma. Y en sí son como cinturones de karate, ¿ok? Tienen como colores. Tenemos el Yellow Belt, que es cuando conocemos los fundamentos, el Green Belt, que es cuando ya lideramos proyectos pequeños a base de esta metodología, Black Belt, que lidera proyectos ya mucho más complejos, y el Master Black Belt, que es ya un experto estratégico. Dentro de la industria, estas certificaciones son sumamente competitivas. En realidad son cosas muy serias y que toman bastante valor dentro de ya las empresas, ¿ok? En lo que viene siendo relación con calidad industrial, Six Sigma se apoya mucho en lo que viene siendo control estadístico, capacidad de proceso, exactitud y precisión, reducción de variabilidad, cultura organizacional basada en datos y por supuesto también en la mejora continua. ¿Cuáles son algunos beneficios que nos trae Six Sigma? Bueno, por supuesto que nos reduce costos, ¿verdad? Disminuye retrabajos, mejoramos productividad, aumentamos competitividad y mejoramos toma de decisiones basada en datos. Tal vez podamos relacionarlas un poquito con lo que viene siendo Lean Manufacturing. ¿Se acuerdan que era manufactura esbelta? Pero en realidad tienen como ciertas diferencias. Entre las más rápidas es que Lean elimina los desperdicios, mientras que Six Sigma reduce la variabilidad y que básicamente Lean habla más o se enfoca más en la rapidez, mientras que Six Sigma en la precisión. ¿Ok? Entonces, ahora sí, veamos un poquito resumido todo esto que les acabo de decir. Dicen, significado de Six Sigma. Nosotros podemos definir o resumir Six Sigma en tres conceptos, ¿ok? Como una métrica, como una filosofía de trabajo y como una meta. Cuando hablamos de definirlo como una métrica, tenemos que representa una manera de medir el desempeño de un proceso en cuanto a su nivel de productos o servicios fuera de especificación. Si hablamos ya como una filosofía de trabajo, tenemos que Six Sigma significa un mejoramiento continuo de procesos y productos, apoyado en la aplicación de esta metodología, la cual incluye principalmente uso de herramientas estadísticas, entre otras.
Por último, como meta tenemos que estadísticamente significa tener un nivel de clase mundial al no producir servicios o productos defectuosos. ¿Ok? ¿Hasta acá hay alguna pregunta o nos queda claro lo que es Seis Sigma? Jason, súper bien. Franklin, excelente. Clau, súper chiquis. Y Randall, por supuesto. Muy bien. Entonces, vamos a ver como algunas definiciones, datos curiosos de lo que viene siendo Seis Sigma, ¿ok? Entonces, Seis Sigma significa mejorar procesos por medio de resolver problemas. Es un método que intenta realizar el mejor producto con la mejor calidad y el mejor costo posible, logrando la mayor satisfacción del cliente con el fin de alcanzar las etapas óptimas, el éxito y la posición líder. Tiene como objetivo establecer un compromiso con los clientes para ofrecer productos de la más alta calidad a un menor costo. Y ahora sí, devolvámonos un poquito a esos años inmemorables en donde nace Six Sigma, ¿ok? Six Sigma es desarrollada por el ingeniero Bill Smith y iniciando en 1982 por, como les había comentado, Motorola. Six Sigma nace como una estrategia de negocios y mejora de calidad dentro de esta empresa. Posteriormente, General Electric, que era la empresa de las que le hablaba, la toma, la mejora y la populiza, ¿ok? Y desde ahí, pues ha tenido ciertas variaciones, perdón, hasta lo que conocemos el día de hoy como Six Sigma. ¿Cuáles fueron los resultados que dio Six Sigma a Motorola en su momento? Entonces, vean lo que era en su momento, ¿verdad? Cuando apenas estaban haciendo, e imagínense todo lo que puede hacer ahora una herramienta como Six Sigma, ¿verdad? Entonces, en aquellos años, Six Sigma logró un incremento de la productividad de un 12.3% anual, una reducción de costos de no calidad por encima de un 84%, eliminación del 99.7% de los defectos en su proceso. Eso es un porcentaje casi que perfecto, ¿verdad? Dio muchos ahorros de costos de manufactura sobre los 11 billones de dólares y un crecimiento anual del 17% compuesto sobre ganancias, ingresos y valor de sus acciones, ¿ok? Y ahí va solo empezando. Imagínense todo lo que podemos hacer a día de hoy con esta herramienta. Entonces, Six Sigma en sí tiene como muchas ramitas, ¿verdad? Six Sigma yo les diría que es como otra cajita de herramientas que ustedes pueden tener ahí en su mente. Y si la abrimos, vamos a encontrar todo lo que vienen siendo gráficos de control, medida del defecto, Pareto, mapa de procesos, causa raíz, que también es diagrama de pescado, ¿verdad? Control estadístico del proceso y diagrama de árbol, que fue el que vimos el módulo pasado. ¿Ok? Ya muchas de estas las conocen e inclusive el día de hoy vamos a interiorizar mucho más en lo que vienen siendo los gráficos de control. Ok, entonces, les hablo un poquito de lo que es Six Sigma ya como metodología. ¿Se acuerdan? Que yo les dije que seguía una metodología DMAIC, ¿ok? Este proceso se caracteriza por 5 etapas bien concretas. Número 1, definir el problema o defecto. Número 2, medir y recopilar datos. Número 3, analizar datos. 4, mejorar. Y 5, controlar. Dame un momento, chicos. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo una por una. Dice, definir. Cuando hablamos de definir, estamos hablando de identificar los posibles proyectos Seis Sigma que deben ser evaluados por la dirección para evitar la inadecuada utilización de los recursos. Una vez seleccionado el proyecto, se prepara y se selecciona el equipo más adecuado para ejecutarlo, asignándole, por supuesto, toda la prioridad necesaria. Medir es básicamente la caracterización del proceso, identificando los requisitos claves de los clientes, las características, la clave del producto o variables del resultado. Y también los parámetros, o sea, variables de la entrada, que afectan al funcionamiento del proceso y a las características o variables claves. A partir de esta caracterización se define el sistema de medida y se mide la capacidad del proceso. ¿Ok? Analizar. En la etapa de analizar se evalúan los datos de resultados actuales e históricos.
Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles relaciones causa-efecto utilizando las herramientas pertinentes y de esta forma el equipo confirma los determinantes del proceso, es decir, las variables claves de entrada o focos vitales que afectan a las variables de respuesta del proceso. En mejora tenemos que se basa en determinar la relación causa y efecto para precedir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. Por último, se determina el rango operacional de los parámetros o variables de entrada del proceso. En controlar, tenemos que consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto Seis Sigma se mantenga una vez que se hayan implementado los cambios. Cuando ya se han logrado estos objetivos y la misión se dé por finalizada, el equipo es quien informa a la dirección y se disuelve. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta estrategia de M, A y C es la columna vertebral, ay, chicos, estoy ando enredadísima, vertebral operativa de lo que viene siendo Seis Sigma. No son solamente pasos, sino que son más como una estructura lógica basada en datos que nosotros tenemos para resolver problemas complejos en procesos industriales. La clave es básicamente que no se está mejorando por intuición, y que se está mejorando con mucha evidencia estadística. ¿Ok? Entonces, si ya resumimos todas estas etapas, tenemos que define, me habla del problema estratégico. Lo medible me habla de la realidad cuantificada. Cuando analizamos, estamos hablando de la explicación estadística. Cuando mejoramos, estamos invirtiendo de manera controlada y cuando controlamos, estamos asegurando la sostenibilidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si tengo más datos por acá. Creo que no. Hasta acá todo claro, chiquis, dudas, consultas. ¿Todo bien? Excelente. Súper. Ok. Entonces, continuamos rápidamente. Dice, vamos a ver rápidamente porque son como tarjetitas las diferencias entre la calidad tradicional y Seis Sigma. ¿Ok? La calidad tradicional es más centralizada, mientras que Seis Sigma se caracteriza por ser todo lo contrario, es más descentralizada. La calidad tradicional siempre va a mantener una estructura rígida y un enfoque reactivo, mientras que Seis Sigma tiene una estructura para la detección y solución de problemas, además de un enfoque proactivo. La calidad tradicional no tiene como estructuración de las herramientas de mejora, sino más bien como un uso localizado y aislado, mientras que Six Sigma sí tiene una estructuración de estas herramientas. La calidad tradicional toma decisiones sobre presentimientos y datos bastante vagos, mientras que en Six Sigma las decisiones se toman sobre datos precisos y objetivos. ¿Ok? En calidad tradicional se aplican remedios provisionales como curitas básicamente en la herida y se corrige en vez de prevenir. Para Seis Sigma es más importante observar la raíz para de esta forma llegar a soluciones sólidas y prevenir la repetición. ¿Ok? Entonces, las empresas normalmente siguen los siguientes pasos. Número uno, mantienen un enfoque genuino del cliente. Número 2, se van siempre por una dirección basada en datos y hechos. Número 3, los procesos siempre están donde está la acción. 4, hay una dirección proactiva. 5, existe una colaboración sin barreras. Y 6, hay una búsqueda de la perfección. Entonces, ¿alguna pregunta con 6 sigma, chicos? Es muy fácil. ¿Todo clarito? ¿Cómo les fue? Excelente, chiquis. Muy bien, súper. Entonces, lo que sigue ahora es ver gráficos estadísticos, que a diferencia de 6 sigma, estos vienen siendo ya más prácticos, ¿ok? Vamos a verlos de dos maneras. Yo les voy a enseñar cómo se hacen a mano y después en la plataforma van a poder encontrar un videíto de cómo se hacen en Excel, ¿ok? En la plataforma también les va a salir un archivo de práctica. Vienen dos ejemplos de práctica en Excel. Pueden resolverlo ahí mismo en Excel con el video que les voy a dejar o pueden
hacerlo a mano si gustan, no hay ningún problema. Entonces, vamos a ver los gráficos de control. Dice, los gráficos de control de calidad sirven para poder analizar el comportamiento de los diferentes procesos y poder prever posibles fallas de producción mediante métodos estadísticos. Estos se utilizan en la mayoría de los procesos industriales. Los gráficos de control que nosotros vamos a ver el día de hoy siempre van a estar delimitados por límites, ¿ok? Los límites de control, que básicamente son límite superior de control, límite central de control y límite inferior de control, que básicamente son suministrados por las variaciones del proceso, y los límites de especificación, que es exactamente lo mismo, pero en lugar de que sea LSC, LSC, LIC, es LSE, LSE y LIC. En este caso, los de especificación son establecidos en común acuerdo con el cliente. Entonces, chiquis, en resumidas cuentas, los límites de control son los que los datos nos dan, ¿ok? Los datos nos hablan y nos dicen qué podemos permitir y qué no. Los límites de especificación son los que los clientes nos dan, ¿ok? Y nos dicen, no quiero que mis productos se pasen de estos y estos límites, ¿ok? Entonces, de control me los dan los datos y de especificación me los da el cliente. Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Vamos a ver un poquito más acerca de los gráficos que vamos a ver hoy, ¿ok? Gráficos por variables continuas. Dice, en los gráficos de control por variables continuas es posible medir la característica de calidad a estudiar. En estos casos, conviene describir la característica de calidad mediante una medida de tendencia central, la cual usualmente va a ser la media muestral, o sea, el promedio, ¿verdad? Y una medida de su variabilidad, usualmente el rango o la desviación estándar. Los gráficos de control por variables son más sensibles que los gráficos de control por atributos, razón por la cual estos son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad incluso antes de que estos ya sean relevantes. Entonces, gráficos XR, ¿verdad? X por promedio, R por rango. Los gráficos XR se utilizan comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con un tamaño de 8 o menor, ¿ok? Si tenemos más, ya no podemos usar estos gráficos. Observar ambas gráficas juntas, porque las vamos a ver de manera paralela, ahorita vemos cómo, nos permite hacer un seguimiento del nivel y de la variación del proceso simultáneamente, así como detectar la presencia de las causas especiales. Entonces, les voy a enseñar el procedimiento como dice aquí y ya después lo vamos a ir haciendo nosotros. Procedimiento. Dice, paso número 1, como siempre, recolectar datos. Paso número 2, calcular promedios de cada muestra y calcular rangos de cada muestra. Paso número 3, promediar promedios y promediar rangos. Paso número 4, calcular los límites de promedios y rangos, que eso se hace con una formulita. Y paso número 5, elaborar gráfica X y gráfica R. Entonces, chiquis, ahora sí, les voy a empezar a explicar esto que viene acá, ¿ok? Nada más, ay, Dios, ok, déjenme devolverme un poquito. Ok, listo. Entonces, les voy a explicar lo que viene acá. Estas son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar siempre para nuestras gráficas XR con observaciones de 8 o menos. A mí no me interesa que se las aprendan, ¿ok? Entonces no se preocupen en aprendérselas. Siempre las van a poder encontrar en Google, les pueden tomar captura ahorita, escribirlas en un papelito. Eso es lo de menos. Lo que me interesa, lo que me ocupa, es que sepamos cómo utilizarlas, ¿ok? Entonces vamos a enfocarnos en el cuadrito que dice promedio. Recordemos qué era promedio. Primero, ¿cómo sacábamos promedio? Recordemos que promedio era la suma de todos los datos dividido entre el total de los datos. Por ejemplo, si yo tengo 7, 10, 25, el promedio va a ser 7 más 10 más 25 dividido entre 3, ¿ok? El resultado que me dé eso va a ser el promedio de mi conjunto de datos. Ahora, ¿qué es el promedio de promedios? Bueno, vamos a ubicarnos en la primera X de cada una de las fórmulas, ¿verdad? Ven que dice LSCX,
estamos hablando del límite superior de control para promedio, límite central de control para promedio y límite inferior de control para promedio, ¿ok? Si nosotros vemos la primera X, nosotros a simple vista podemos decir que se trata de un promedio, pero si la analizamos más, vamos a ver que esa X tiene dos rayitas arriba. Cuando tiene dos rayitas arriba, me está hablando de que es el promedio de todos los promedios que yo saqué. Por ejemplo, vean, nosotros vamos a tener que sacar todos los promedios, como ven acá en la columna que dicen promedios, y al final a todos estos datos le vamos a tener que sacar el promedio también. Entonces, este dato que yo tengo encerrado en rojo, en color morado, es mi promedio de promedios, ¿ok? Entonces, ese es el dato que yo voy a utilizar acá. Después sigue más A2 en el límite superior y menos A2 en el límite inferior. ¿Cómo sé yo cuál dato significa A2? Bueno, para eso voy a utilizar la tablita que tenemos aquí a la par, ¿verdad? Viene A2 de 4 y de 3. La letra la vamos a utilizar según la fórmula que estemos trabajando. Lo que viene siendo el número o lo que significa lo vamos a hacer como en los cuadernos que traían tablas de multiplicar, que por ejemplo venía en manera horizontal 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10 y en manera vertical 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 10. Y si queríamos encontrar, por ejemplo, 5 por 2, buscábamos dónde había una intersección, ¿ok? Básicamente así lo vamos a hacer. Por ejemplo, entonces, lo que dice acá tamaño de muestra, chiquis, nosotros lo vamos a sustituir, ¿ok? Vamos a olvidar que ahí dice tamaño de muestra y vamos a inventarnos que dice observaciones, porque si lo dejamos como tamaño de muestra se van a confundir más. Entonces, como pueden ver en esta tablita, nosotros hicimos 10 muestras, ¿ok? Y a cada muestra le hicimos 4 observaciones. Entonces, si nosotros nos vamos acá y nos fijamos en el tamaño de muestra, o sea, las observaciones, nosotros vamos a utilizar 4, ¿cierto? Entonces, si la fórmula me está pidiendo A2, lo que yo tengo que hacer es utilizar 0,729. Ya por último, multiplico por lo que viene siendo mi promedio de rangos, que básicamente funciona igual. A todas mis muestras yo les tengo que sacar un rango y finalmente a ese rango le voy a sacar un promedio. Ese promedio es lo que yo utilizo para sustituir esta R con la rayita arriba. ¿Entendido estas fórmulas, chiquis? Vamos a ver manitas. Clau, Randall, muy bien. Franklin, excelente. Ok, bueno, prosigamos entonces. Ahora sí, ya que ya sabemos qué significa cada uno de los componentes de las fórmulas, vamos a verlo aplicado al ejemplo. Dice, supongamos que en nuestra empresa de jugo de piña nos mandaron a tomar observaciones de 10 botellas de jugo de piña, ¿ok? Y estos son los datos que obtuvimos. Llámenle en pH, Brix, cloruros, lo que quieran, ¿ok? Entonces, dice, de la primera muestra, la primera observación dio 224, la segunda 227, tercera 223 y cuarta 227 otra vez, ¿ok? Entonces, tomamos las muestras, las observaciones y lo apuntamos justo así, ¿verdad? De cada muestra apunto el resultado de cada una de mis observaciones. Entonces, chiquis, paso número uno, completado, ¿verdad? Tomar los datos. Paso número 2, sacar el promedio de cada uno de esos datos. Entonces, muestra número uno. Sumo 224 más 227 más 223 más 227 y lo divido entre 4, lo que me va a dar como resultado 225,25. Para la muestra número 7, sumo 225 más 230 más 227 más 224, divido entre 4 y me va a dar el promedio, ¿ok? Paso número 3. Una vez que ya tengo todos los promedios, saco el rango. Recuerden que el rango era el dato mayor menos el dato menor. Entonces voy por cada una de mis observaciones identificando esos dos datos.
Por ejemplo, en la muestra número uno, el dato mayor es 227 y el dato menor es 223. Entonces, resto correspondientemente y me da 4. Y así sucesivamente saco todos mis promedios y todos mis rangos. ¿Entendido? Muy bien, Clau. Franklin, excelente. Jason, súper. Ok, entonces, una vez ya saqué todos mis promedios y todos mis rangos, lo que sigue es lo más fácil, ¿verdad? Que es sacar promedio de promedios y rango de rango. Y para eso sumo todos los datos que tengo correspondientemente para promedio y para rango y lo divido entre 10. ¿Por qué? Porque es la cantidad de datos que tengo. Entonces, el promedio de todos mis promedios es de 224,35 y el promedio de todos mis rangos es de 7,9. Entonces, también mantengo esos datos por ahí. Ok, ¿qué sigue a continuación, chiquis? Lo que sigue es graficar. Para eso hacemos la gráfica como ya sabemos hacerla, ¿verdad? Con secuencia, con mi número de muestras, todo ordenado de lo más lindo, y empezamos a colocar puntitos. Por ejemplo, vean que el primer promedio me dio 225,25. Entonces yo me ubico, en mi eje X, en mi muestra número uno, y me ubico también en mi eje Y, en donde me marque 225. Como es como 25, ven que el puntito está un poquito más arriba. Entonces, eso es lo que tengo que hacer sucesivamente con todas mis observaciones. Esto ya lo sabemos hacer. Una vez que ya tengamos los puntitos ubicados según nuestro promedio y nuestra observación, los unimos con una línea de manera secuencial. ¿Entendido el paso de la gráfica? Ya sabemos hacer gráficas, ¿verdad? Esta no es la excepción, se maneja igual. Randall, Franklin, Jason, Cloud, muy bien, excelente. Entonces, ¿qué pasa una vez que ya tengo mi gráfica? Bueno, cuando ya tengo mi gráfica, lo que me queda es simplemente definir mis límites, ¿ok? Recuerden que estos son los límites que me dan los datos por medio de fórmulas. Entonces, hago la fórmula número uno, LSC de promedio. Dice que es promedio de promedios más A2 por promedio de rangos. Entonces, el dato de promedios es el que tenemos acá, ¿verdad? Que nos dio 224,35. Y el de rangos es 7,9. Entonces, nos falta averiguar cuál era A2. Bueno, como ya les expliqué, nos tenemos que ir a la tablita, ubicarnos en A2 y ver cuál fue el número de observaciones que nosotros hicimos. En este caso hicimos 4 por cada muestra. Entonces, utilizamos 0,729. Pero si hubiéramos hecho 8 observaciones de cada una de las 10 muestras, utilizaríamos 0,37 y así va variando según la cantidad de observaciones. Entonces, vengo y digo, sustituyo 224,35 más 0,729 por 7,9 es igual a 230,11. Entonces, me ubico en mi eje Y en el 230,11 y trazo una línea, ¿ok? Trazo mi primer límite. Para lo que es el límite central, es únicamente promedios de promedios, entonces no tengo que hacer ninguna operación matemática, solo otra vez trazar el límite, que normalmente se hace en una línea punteada, y para el límite inferior, la única diferencia es que en lugar de sumar, voy a restar. Hago la operación matemática, me da 218,59, lo ubico en el gráfico y trazo la línea. ¿Ok? ¿Entendido, chiquis? Jason, muy bien. Franklin, Clau. Excelente. Y Randall, muy bien, chicos. ¡Qué cargas! Me están entendiendo súper rápido. O es que ya me volví experta explicando. No, mentira. Ustedes son muy inteligentes. Ok, entonces ya pasamos el de promedios, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo se hace el de rangos.
Para lo que es rangos, chiquis, nada más hacemos una gráfica de la misma forma, ¿ok? En este caso es de barras, pero si observan es casi lo mismo. Vean, recuerden que nuestra primera muestra nos había dado 4 de rango, porque era 227 menos 223, si no me equivoco. Bueno, aquí graficamos nada más que en forma de barra hasta el 4, la primera muestra. Hacemos eso con absolutamente todas y pasamos a utilizar la fórmula del rango. La fórmula del rango es un poquito distinta. Vean que ya no estamos multiplicando, ni sumando, ni restando con A2. Ahora estamos multiplicando únicamente por D4 y D3. Entonces, paso número uno, nuevamente, identificar mi rango de rangos. En este caso, acuérdense que era 7,9. Paso número 2, definir que era D4 y D3. Entonces, para eso me voy a mi tablita y digo, me ubico primero en D4. D4 y yo saqué 4 observaciones. Entonces, según la tablita, voy a utilizar 2,282. Y en D3 utilicé 4 observaciones también. Entonces me indica que voy a utilizar 0. Entonces, sustituyo en la fórmula 7,9 por 2,282 me da 18,03. Marco la línea en mi gráfico. Para el límite central únicamente pongo 7,9, trazo la línea y para mi límite inferior multiplico 7,9 por 0 y me da 0. Entonces si quieren trazan la línea o simplemente no la hacen. ¿Entendido esta parte de acá? O tal vez muy rápido. ¿Todo claro? Randall, muy bien. Jason Franklin, claro, excelente, chicos, qué cargas. Entonces, chiquis, básicamente así es como nos quedaría un gráfico de control de promedios. Aquí lo que nosotros podemos hacer es evaluar cuáles datos se pueden estar saliendo de mis límites. Obviamente lo ideal sería que todos estén cerquita del límite central, ¿verdad? Si vemos un punto que ya se dispara mucho hacia arriba o hacia abajo, ya es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Hay una anomalía, una irregularidad. Y algo así es como se vería el de rangos. Igualmente, ¿verdad? Si algo se dispara muy hacia arriba o muy hacia abajo, es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Ok? Y estos gráficos se llaman gráficos XR porque la idea es que nosotros podamos verlos de esta forma, muy paralelamente, ver qué tanto está afectando la dispersión con respecto a los promedios que tenemos. ¿Ok? Entonces, por acá tenemos lo que les decía, ¿verdad? Ya así es como al final se nos va a ver nuestra gráfica, con nuestros tres límites. Y por allá es importante que evaluemos los puntos que yo pueda llegar a tener fuera de control. Esos puntos son problemas que se pueden llegar a ser muy, muy grandotes o problemas que ya están ocurriendo y que debemos tomar acción sobre ellos. ¿Todo claro? Sí, excelente. Muy bien, chiquis. Entonces, ya que ya lo sabemos hacer manual, nos quedaría hacerlo en Excel. Yo les voy a adjuntar un videíto en la plataforma de cómo se hace en Excel. Sin embargo, quiero presentarles primero cómo van a ustedes ver lo que viene siendo esta semana. Entonces les voy a presentar la página de IPEA. Vamos a esperar a que cargue. Ustedes saben que ella es lerdita. Ok. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que ustedes van a encontrar acá. Ok, chiquis, cuando ustedes bajen a la semana número 3, van a encontrar como siempre la presentación que acabamos de ver, ¿verdad? El videíto de la clase explicativa. Abajo del video de la clase van a encontrar cómo se hacen estos gráficos en Excel y acá ustedes tienen documentos de práctica, que es para que los realicen en Excel si quieren y tienen la disponibilidad o para que tomen los datos y lo hagan a mano. Entonces, vean por acá, voy a abrir este. Ay, Dios, no puedo abrirlo. Ay, espérense, no les estoy compartiendo bien. Voy a presentarles mi pantalla completa. ¿Ok? Entonces vengo por acá, descargo el documento.
Espera ya que cargue un poquillo. Lo abro. ¿Ok? Y estas plantillas, chicos, son súper fáciles porque es prácticamente ya todo lo hacen por ustedes, ¿ok? No me voy a adelantar mucho porque el video lo explica bastante bien, pero acá ustedes tienen... Ay, se abrió dos veces si no me equivoco. Perdón, chicos. Acá ustedes tienen dos ejemplos, ¿ok? Que en realidad yo digo que son prácticas porque es indispensable que los lleven hechos ya para el examen, pero ustedes se van a basar en los resultados de acá para poder hacer el examen, ¿ok? Entonces sí es importantísimo que ya sepan cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, nada más, les voy a decir rapidito. Si quieren hacer promedio rápido, vienen acá, seleccionan promedio y no tomen en cuenta el número de la muestra, ¿verdad? Sino nada más las observaciones. Le dan acá y ya les tira para abajo, ¿ok? Ven que ya aquí ya se les hizo el límite central y así sucesivamente con todo. Estos datos, chicos, repito, son los que ustedes van a utilizar para el examen. Entonces, por favor, muy atentos. Ven incluso acá qué bonito es este Excel. Ya hasta se les hizo el gráfico con todos los puntos de promedios. Ya tienen que hacer el rango y otras cosillas para poder que se les hagan los demás gráficos, ¿verdad? Acá abajito viene el de rangos. Entonces, esto es importante, repito, porque luego llegan al examen y no lo habían hecho y dicen como no, me faltó tiempo y ya no se puede hacer nada. Entonces, estos son los datos que ustedes ocupan para el examen. Yo les recomiendo que ya lleven ya sea el Excel o la hojita en donde hicieron estos gráficos lista, ¿ok? Para que puedan resolver el examen. Les voy a dejar el video, repito, de cómo se hace en Excel y cualquier duda, consulta que tengan, me avisan. Entonces, chiquis, dudas, consultas, preguntas con la clase del día de hoy. Como vieron, son dos temas súper facilitos los que entran en el examen. ¿Todo claro? Ok, veo que Randall sí, Franklin también, Jason, Clau, excelente, muy bien. Entonces, chiquis, les devuelvo lo que nos queda para que vayan, descansen, cenen, se estiren un ratito, ojalá no sea que tengan que ir a trabajar ahorita. Y cualquier cosita, ya saben que les voy a dejar ambos videos, la clase y cómo se hace en Excel, el examen activo como siempre y nos estaríamos escuchando la próxima semana. Les agradezco un montón el tiempo, espero que descansen un montón el fin de que la pasen súper bien y mil éxitos en el examen, chiquis. Ahí nos estamos hablando cualquier cosita. Que la pasen súper bien. Linda noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Jason Chaito.